Y como todas las mañanas nos acompaña para este repaso a la prensa internacional nuestra compañera Marta Moya. Bienvenida a este estudio, Marta. Gracias, Rodrigo. Feliz lunes y bienvenido tú también. Pues muchas gracias. Ya hacía unos días que no pasaba por esta mañana de France 24 y no podía ser de otra manera. Hoy parece que nos ha tocado el turno a los españoles para hablar precisamente de España, de ese anuncio de Pedro Sánchez que finalmente ha decidido seguir al frente del gobierno y como no podía ser de otra manera, Marta, la prensa lo recoge en todas las portadas. ¿Dónde estabas cuando ha anunciado eso Pedro Sánchez? Pues hace 5 días, pero no me acuerdo, la verdad. Sé dónde estaba esta mañana, que era preparándome ya para venir. Yo estaba llegando aquí a la redacción. Pero bueno, sí, vamos a centrarnos, vamos con el periódico El País. Hemos destacado 4 portadas, Rodrigo. Y El País titula a esta hora en su portada web: Sánchez decide seguir al frente del gobierno con más fuerza si cabe. El presidente del gobierno español ha comparecido hoy en el Palacio de la Moncloa, esa sede presidencial, a las 11 de la mañana, hora local, sin aceptar preguntas de la prensa. Ha confirmado que no dimite después de 5 días de reflexión en los que ha dejado totalmente al país en vilo, incluso a nosotros. Pedro Sánchez denunció entonces una campaña de acoso contra él y su mujer, Begoña Gómez, contra la que la justicia abrió diligencias previas por presunto tráfico de influencias y corrupción. Sánchez ha comentado que sigue y que no dejará su puesto ni siquiera a la confianza del Congreso de los Diputados, que era una de las opciones que se barajaba a partir del miércoles, cuando publicó esa carta a la ciudadanía. No ha expresado asimismo ningún otro movimiento táctico, nos dice El País. Ha pedido una reflexión conjunta a la sociedad española para dejar atrás la hostilidad en el ámbito político y evitar que los bulos dominen la narrativa pública. También en esta portada web del País, en esta hora, hay un perfil de Pedro Sánchez que resalta un poco esa resistencia habitual y titulado ese perfil El hombre de la remontada eterna. Más adelante hablaremos con nuestro invitado también sobre Pedro Sánchez, sobre su táctica política y sobre cómo se está viendo esto en España. Pero vamos ahora con El Mundo. Veíamos al País, que es el principal diario progresista ahí en España. Vamos con El Mundo, que es el principal diario conservador. Así es, Rodrigo. Y El Mundo nos titula hoy: Pedro Sánchez continúa como presidente del gobierno y anuncia una ofensiva que abra paso a la limpieza. Recuerda El Mundo que hoy es el día de San Pedro Mártir y que, como siempre, el presidente no deja ningún lugar a la duda ni a la imaginación. Pedro Sánchez, dice El Mundo, ha comparecido tras 112 horas de bunkerización absoluta y ha dicho que las movilizaciones a favor de las últimas horas, concretamente las del fin de semana, pues han influido en esta decisión de quedarse al frente del Ejecutivo, ya que el miércoles se decantaba por la renuncia, dice El Mundo. También destaca la portada de este diario las palabras de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que critica, como es habitual, al presidente del gobierno, diciendo que sus declaraciones han sido una desvergüenza absoluta. También hay una crónica en la portada que se titula El gran giro del rey de los golpes de efecto, una década de supervivencia, en referencia a ese libro, ¿no?, de Pedro Sánchez, Manual de Supervivencia, que no sé qué opina Rodri, pero yo creo que deberías ir escribiendo ya la segunda parte. La debería escribir yo o el propio Pedro Sánchez, Marta, sí. Desde luego ha sido muy nombrado estos días ese manual de supervivencia. Veremos cómo sigue al frente del gobierno Pedro Sánchez, porque tampoco ha dado mucha información al respecto. Vamos con otro medio progresista, esta vez el medio digital, eldiario.es. Pues sí, Rodrigo, y nos titula eldiario.es: Sánchez decide quedarse por la regeneración pendiente de la democracia. Dice este medio progresista que su decisión no supone un punto seguido, sino un punto y aparte, en referencia a las propias palabras del presidente, y que va a buscar la consolidación de los derechos y las libertades y que la ciudadanía se implique en la dignidad y el sentido común, dejando de lado textualmente, según Pedro Sánchez, la política de la vergüenza, en referencia a las derechas del país. Y cerramos con otro medio conservador, el ABC, que es lo que titula. Más conservador, Rodrigo, dice: Sánchez no dimite. Esto es un punto y aparte, como decíamos, se lo garantizo. Sánchez, dice ABC, se ha autoproclamado líder contra el movimiento reaccionario. También nos muestra en portada ABC una de las crónicas que han sucedido al discurso de Sánchez, que habla del lenguaje no verbal del presidente, y ha dicho esta crónica que se le veía a Sánchez triste y nervioso, pero firme. También hay un artículo en la portada de ABC hablando del alivio que se ha sentido en las filas socialistas y en el gobierno por esa continuidad del líder socialista.
Bastante neutros en general los titulares hoy en España. Luego vendrán las Marta? crónicas, los análisis. Claro. Esto no se queda Cambia aquí. y la perspectiva. Bueno, Marta, vamos a cambiar de tema completamente porque ayer el medio estadounidense The New York Times publicaba una información que podría comprometer a los líderes del gobierno israelí y también a los de Hamas. ¿De qué se trata? Pues Rodrigo, el New York Times titulaba ayer: funcionarios israelíes creen que la Corte Penal Internacional está preparando órdenes de arresto por la guerra. Esta información la publica el New York Times con base en informaciones de 5 funcionarios, tanto israelíes como extranjeros. Estas órdenes incluirían a dirigentes del gobierno de Benjamin Netanyahu, incluido el primer ministro, y también a altos líderes del grupo islamista Hamas. Los funcionarios israelíes podrían, todo en condicional porque no está confirmada la noticia, ser acusados de no dejar entrar ayuda humanitaria en Gaza y de dar una respuesta excesivamente dura a los ataques de Hamas del 7 de octubre. Esto dice el New York Times. Estas fuentes hablaron con el periódico estadounidense bajo condición de anonimato y no dieron mayores detalles. Nos dice también esta publicación textualmente: las órdenes de arresto del tribunal probablemente serían vistas en gran parte del mundo como una humillante reprimenda moral, particularmente para Israel. Nos dice también el New York Times que cualquier orden de arresto debería pasar antes por la aprobación de un panel de jueces. Por el momento, nos dice también la publicación, no ha habido reacciones explícitas de ninguna de las dos partes, pero si se emiten esas órdenes de arresto, pues figuras como Benjamin Netanyahu pasarían a la misma lista que Vladimir Putin o el depuesto presidente de Sudán, Omar al-Bashir. Bueno, Marta, pero no solo el New York Times se hace eco, ¿verdad?, esta noticia, también el Middle East Eye habla de ella. Pues sí, el Middle East Eye nos titula hoy: Rodrigo, Estados Unidos está trabajando para impedir la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu. Esto con base en informaciones publicadas en medios locales, en medios israelíes, que dicen que textualmente Netanyahu estaría liderando una incesante presión telefónica, incluso con llamadas a la Casa Blanca, y que el primer ministro israelí está textualmente también inusualmente estresado. En esa lista también figurarían, de posibles peticiones de arresto, según nos dice el Middle East Eye, otras figuras del gobierno israelí como el ministro de Defensa Yoav Gallant o el jefe del Estado Mayor Herzi Halevi, que también, como decimos, podrían estar en esa posible lista de arrestos de la Corte Penal Internacional. Seguro que no es el último día que hablamos sobre este tema, Marta. Vamos ahora a hablar del Wall Street Journal, que también publica algo relacionado con otra guerra, esta vez la de Ucrania, e informaciones relativas al presidente ruso Vladimir Putin y al opositor Alexei Navalny. ¿De qué estamos hablando? Pues sí, volvemos desde febrero. Desde que murió Navalny ese 16 de febrero, tenemos una exclusiva que nos trae este medio conservador y que titula: Putin no ordenó directamente la muerte de Alexei Navalny, según agencias de espionaje estadounidenses. Como decimos, es una información en exclusiva que publicaba ayer el Wall Street Journal, y dice esta publicación que este hallazgo profundiza el misterio sobre las circunstancias de la muerte de Navalny, como decimos, el pasado 16 de febrero en la penitenciaría del Ártico. Una frase concreta que dice este artículo: la evaluación no discute la culpabilidad de Putin por la muerte de Navalny, sino que más bien encuentra que probablemente no lo ordenó en ese momento. Esta tesis, nos dice el Wall Street Journal, ha sido ampliamente aceptada entre la CIA, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la Unidad de Inteligencia del Departamento de Estado estadounidense. La investigación de estas agencias de inteligencia se basa tanto en detalles clasificados como en detalles o información obtenida en código abierto, y dice también el Wall Street Journal que hay disensos con otras agencias de inteligencia europeas que sostienen que la muerte de Navalny es difícil que no pasara antes por la conciencia de Putin, dado el propio sistema ruso, ¿no?, del gobierno ruso. Claro, bueno, lo ordenara o no Vladimir Putin, el caso es que Navalny finalmente murió en prisión. Marta, muchas gracias por este repaso a la prensa.